Seguramente te ha pasado que cuando los precios crecen a tu favor tiendes a cortar demasiado rápido esas ganancias y cuando los precios caen tiendes a dejar correr esas pérdidas. En mis 10 años de experiencia en el sector financiero he visto este tipo de errores constantemente y en este vídeo te voy a explicar los 5 errores clásicos así como la solución y si realmente aplicas todo lo que te digo en este vídeo lo vas a hacer mejor que el 90% de los inversores que operan desde sus casas. Así que sin más dilación, vamos con la explicación. Antes de entrar en detalle en los 5 errores, quiero que entiendas algo básico y es que tú puedes escoger empresas de calidad, buenas empresas, Microsoft, Amazon, Apple, pero quizás no estás aplicando una buena gestión. Es decir, los precios suben y dices, oye, pues voy a coger justamente aquí en máximos porque he visto que han crecido y bueno, pues esto seguramente continúe creciendo y empiezas a comprar aquí pues empresas de calidad. Dices, oye, voy a comprar Apple, voy a comprar Microsoft, etcétera, pero llega un punto en el cual pues que las empresas empiezan a corregir como es algo absolutamente normal. ¿Qué pasa? Que las personas que empezáis pues os imagináis que si algo está creciendo no va a parar de crecer y no contáis con la variable de corrección. Os ponéis nerviosos, entráis en pánico y acabáis vendiendo en pérdidas cuando es una mera corrección. ¿Y qué es lo que sucede? Que luego empieza nuevamente a subir y os empezáis a enfadar con vosotros mismos, os tiráis de los pelos y decís, joder, si hubiera sido un poquito más paciente, pues quizás me hubiera aprovechado de esta subida y no hubiera vendido en pérdidas. Para que te hagas una idea, el éxito de una buena inversión va a consistir un 70% de una buena gestión, ¿de acuerdo? Y en torno a un 30%, el 30% restante, de análisis, ¿de acuerdo? Es mero análisis y en ese análisis pues obviamente vamos a aplicar tanto el análisis técnico, el análisis fundamental, el análisis macroeconómico, etcétera. Bien, es decir, para ganar dinero en bolsa no necesitas ser realmente un genio, lo que necesitas es no equivocarte en lo básico y lo básico es la gestión. Ahora sí, vamos con los errores. El error número 1 es comprar sin tener un plan. Seguramente te has presentado en situaciones en las cuales ves que los precios empiezan a caer una auténtica barbaridad y dices, ahora sí, es mi momento, voy a entrar y compro aquí. ¿Y por qué? Simplemente porque dices, son buenos precios, ¿de acuerdo? Esto va a subir en cualquier momento, pero en realidad lo que se nos olvida es cuándo deberíamos salir. Es decir, cuando nosotros establecemos un plan hay que tener en cuenta no solamente decir, oye, aquí es un buen precio de entrada, sino también hay que tener un plan de escape, es decir, ¿cuándo voy a salir? O bien cuando alcance un determinado nivel de beneficios o bien cuando alcance un determinado nivel de pérdidas, es decir, un limitador de pérdidas, stop loss. Y no solamente hay que cerrar cuándo tengo que salir, sino tengo que justificar esto va a subir, ¿bien? Es decir, yo lo que tengo que tener es, oye, tengo que tener una tesis detrás que justifique mi compra. Para ello yo tengo que tener esa parte de análisis. Luego, tengo que tener mi precio objetivo definido, ¿de acuerdo? Es decir, hasta dónde creo que esto puede llegar. Obviamente hay diferentes técnicas para definir precios objetivos. Tengo que tener mi stop loss, ¿de acuerdo? Que mi stop loss es mi limitador de pérdidas y adicionalmente este plan debe de tener un horizonte temporal, ¿de acuerdo? Un horizonte temporal. ¿Y por qué digo lo del horizonte temporal? Porque no es lo mismo, ¿de acuerdo? Incluir una inversión a corto plazo, ¿de acuerdo? Que eso sería más una cartera especulativa de una inversión a largo plazo. Hay que hacer claramente esa distinción, ¿bien? Entonces tú dices, oye, pues quizás esta acción puede encajar perfectamente en los próximos 1-3 meses, ¿bien? Esto es un aproximado. O puedes encajarlo de aquí a los próximos 2-5 años. Es decir, tienes una visión más al medio-largo plazo. Por concluir todo esto, nunca podemos entrar en una posición sin tener un plan detrás. ¿Qué debe de contener este plan? Pues debe de tener una tesis, ¿de acuerdo? Tienes que tener una narrativa detrás de por qué tú entras en esta acción. Y esto es súper importante, porque para ello te tienes que valer de un análisis. Esto no va de decir, oye, pues el precio está muy bajo, pues entro.
hemos tenido casos como por ejemplo Telefónica, sin irme más lejos, Telefónica España. Telefónica lleva en una tendencia bajista en los últimos 3, 4, 5 años y eso es así. Y entonces, si por cada año que te va cayendo Telefónica piensas que se va a dar la vuelta, pues oye chico, igual no estás en lo cierto. Es decir, tú no puedes pensar que porque los precios hayan caído sea un buen momento de entrar. Hay una cantidad de empresas que en los últimos 2-3 años han ido cayendo y hay que tener muy claro por qué está cayendo el precio. Puede deberse por muchas cosas. Una de ellas puede ser, oye, porque a lo mejor los fundamentales de esa empresa no avalan un buen crecimiento a futuro y al final los mercados se mueven por expectativas. Bien, entonces, pues no es momento de entrar en esta empresa. Puede tener unos técnicos que todavía no estén demostrando el momentum alcista correcto y continúa con esa presión bajista, porque quizás le están tirando mucho el precio porque al final todo está relacionado, no tiene unos buenos fundamentales y el sector institucional está haciendo apuestas en corto. Bien, entonces hay que tener detrás una tesis que justifique por qué entro a ese precio, ¿de acuerdo? Y obviamente antes de entrar tú tienes que tener marcado tu precio objetivo y tu stop loss. ¿Por qué? Porque si tu peor escenario es una pérdida de 100 para ganar 200, eso está fenomenal. Pero si tu peor escenario es 100 con un precio objetivo para ganar 75, pues eso no tiene ningún sentido. Y luego ya por último tenemos que definir nuestro horizonte temporal. El horizonte temporal, ¿en qué saco la meto? ¿En la de a corto plazo o en la de largo plazo? Eso es súper importante. Es decir, si tú no tienes claro estas 4 cosas, no compres, espera y aprende, porque esto te va a evitar la mitad de los errores. El segundo error es promediar a la baja. Promediar a la baja significa continuar comprando una acción cuando el precio sigue cayendo. Es decir, tú entras aquí, por ejemplo, dices, oye, pues de lujo, te va creciendo el precio, ¿no? Y luego empieza a caer, ¿de acuerdo? Y sigue cayendo. Y dices, ostras, casi que voy a comprar, ¿no? Entonces, si tú compras aquí, pues obviamente el precio que lo habías comprado aquí, lo acabas teniendo aquí, porque estás promediando ese precio, ¿de acuerdo? Estás ajustando ese precio medio a la baja, más a tu favor, pero es que sigue cayendo. ¿Y qué haces? Pues vuelves a comprar para ir promediando el precio a la baja y así sucesivamente. Bien, entonces entras en un círculo vicioso de continuar cada vez comprando más esta acción, ¿de acuerdo? Porque intentas bajar el precio y puede ser que esta acción acabe cayendo un 70% e incurres en uno de los problemas más grandes que hay, que es tener muchísima exposición en una acción, entras en un alto grado de concentración e igual te estás llevando un 60% en una acción, en una empresa que la tesis no sostiene que se vaya a dar la vuelta, ¿bien? Y vas a tener el dinero ahí empantanado, noches sin dormir y un estrés constante. ¿Tiene sentido promediar a la baja? Pues claro que tiene sentido. Es una estrategia que puede funcionar solo si cumples lo siguiente. La primera, tesis intacta. Es decir, puede que se trate de una acción que está fenomenal y que efectivamente tiene unos fundamentales robustos, es decir, está cotizando en unos múltiplos de valoración por debajo de la mediana, ves que efectivamente los múltiplos de crecimiento son bastante buenos, genera flujo de caja, balance saneado, dispone de liquidez, es una empresa solvente, una empresa robusta en sí, pues puede tener sentido haciendo ese promedio. Adicionalmente, tú ves que ha ido cayendo, pero ha ido cayendo por miedo general. Es decir, tú dices, coño, pues esta empresa está cayendo, pero es que no solamente esta empresa, también me está cayendo el índice de referencia, me está cayendo el sector, etcétera. Entonces ahí puede tener sentido hacer este tipo de estrategia de promedio, ¿de acuerdo? La siguiente, estrategia clara. ¿De acuerdo? Hacemos esto siempre y cuando tengamos una estrategia bien definida en nuestro plan. El plan que hablé anteriormente, pues ahí vamos definiendo este tipo de operativa, ¿de acuerdo? Puede ser, por ejemplo, oye, mira, pues para mí esta operativa se trata de un DCA, ¿de acuerdo? Un Dollar Cost Averaging. Entonces dices, oye, ¿qué es esto del DCA? Pues es ir haciendo aportaciones periódicas, te las puedes plantear en el momento de que cuando veas correcciones, pues vas entrando, ¿no? Y estás haciendo esa aportación periódica con una estrategia clara, que tenga sentido. Y
Por último, no estás demasiado concentrado en ese activo, porque si estás promediando a lo bestia y al final vas a ver que tienes en torno un 20 o incluso un 40% de tu cartera expuesta a un único activo, a una única acción, pues no tiene ningún sentido porque incurres en ese riesgo de concentración. Es decir, que una acción esté cayendo no implica necesariamente que tengamos que comprar, porque una acción puede caer porque debe de caer. Si no tenemos una tesis intacta que avale que efectivamente esa promediación a la baja tenga sentido, no lo ejecutamos, ¿bien? Porque el hacer este tipo de operativa sin una tesis clara que avale y sin todo esto que he comentado te puede causar miles de euros de pérdida, noches sin dormir, un estrés continuo y esto lo tenemos que evitar. Tercer error, mezclar largo plazo y corto plazo. Uno de los errores que veo continuamente, especialmente en mis alumnos, es que todo lo meten en el mismo saco. Voy metiendo aquí mi operativa más en el corto plazo. Oye, pues mis entradas y salidas en plazos inferiores a un año. Meto mi operativa del largo plazo, es decir, la cartera que tengo más destinada a cumplir mis objetivos en largo plazo, como por ejemplo una jubilación, comprarme una casa, etcétera, ¿no? Y voy metiendo aquí mis activos del largo plazo, mis activos del corto plazo y adicionalmente meto mi fondo de emergencia, ¿de acuerdo? Dejo aquí pues liquidez, cuentas remuneradas, es decir, activos más líquidos en caso de una emergencia. Y al final esto es un problema y os voy a decir por qué. Porque en la operativa, en el corto plazo, en el momento que una operación te vaya mal, te va a acabar afectando emocionalmente todo el saco. Es decir, la operativa te va a ir mal y vas a decir, joder, no tengo liquidez. Pues nada, voy a mi cartera de largo plazo y cojo la liquidez de aquí y me la llevo a la del corto plazo. Y al final vas a hacer una mezcla que no tiene ningún sentido y esto te va a llevar a nada. Bien, y tenemos que evitar esto. ¿Cómo evitamos esto? Pues teniendo una cartera, ¿de acuerdo?, estratégica, que es mi cartera más a largo plazo, bien, y una cartera, ¿de acuerdo?, que va a ser la táctica, que va a ser mi cartera en el corto plazo. Voy a meter la operativa inferior a un año, ¿de acuerdo? Generalmente aquí van a encajar posiciones pues que representan acciones más volátiles, ¿de acuerdo? Más volátiles. Y aquí pues tendré un plan muy bien definido pues con mis stop losses, con mis precios objetivo, ¿no? Lo que hemos estado viendo. Obviamente la operativa del corto plazo es mucho más exigente en gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Es bastante más complicada. Luego tenemos una cartera en el largo plazo que va a ser una cartera de más de 5 años en adelante. Va a estar totalmente adaptada a mi perfil, ¿de acuerdo?, como inversor. Oye, ¿qué incluyo en ese perfil como inversor? Pues obviamente tengo que adaptar mi riesgo, ¿de acuerdo?, mi perfil de riesgo y tengo que adaptar mis objetivos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No es lo mismo generar una cartera para comprarme una casa en 3 años, en 5 años, que generar una cartera de inversión a más de 10 años, pues para tener un dinero extra para mi jubilación o incluso pues para pagar los estudios de mis hijos, etcétera. Bien, en base a esto tú vas generando esta cartera en el largo plazo. Vas metiendo activos que, oye, pues que te permitan llegar a esos objetivos estimados bajo un riesgo controlado, adaptado a ti. Por ello siempre digo que las inversiones son algo totalmente personal. Bien, porque tú puedes ser una persona que tiene un riesgo de, oye, mi máximo riesgo es poder ver mi cartera una caída del 30%. Pues si tu máximo riesgo es una caída de un 30%, pues mucho cuidado con los activos que metes, que ya una caída de un 30% es un perfil bastante dinámico, pero puede haber escenarios, personas que pueden decir, oye, yo mi máxima caída que yo puedo ver y que emocionalmente no me afectaría sería una caída de un 10% como mucho. Si tenemos en cuenta el SP500 que tiene caídas en los últimos 5 años, ha tenido en torno a un 24% aproximadamente, la última que vimos fue en el 2022, de acuerdo con la crisis de la
guerra de Rusia y Ucrania, la crisis que hubo por el tema de la crisis energética, por la subida del precio del petróleo, etcétera, que se disparó los indicadores de inflación, pues entonces, pues ahí tú dices, oye, pues mira, casi, quizás, pondero mi cartera de una forma más conservadora que al final pues me acabe respetando ese 10% de caída. Bien, pues aquí pues meterías activos pues más seguros en ese sentido, menos volátiles, etcétera. Bien, entonces es muy importante hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque tú cuando generas una cartera en el largo plazo, tú estableces una serie de activos y una serie de ponderaciones, de pesos. ¿Y qué pasa? Que si tú tienes todo mezclado, al final vas a decir, oye, la cartera táctica me va mal, voy a sacarle de aquí la liquidez o le voy vendiendo aquí cositas de la cartera estratégica para obtener liquidez para seguir con mi especulación en el corto plazo. Y eso es un problema, porque si tú te sales de lo definido desde un primer momento para esa cartera estratégica, pues al final no vas a cumplir tus objetivos, porque estás constantemente toqueteándola porque quieres, digamos, alimentar esa cartera táctica. Por ello es muy importante tenerlo separado. Y aquí en la cartera estratégica, pues vamos a meter activos de calidad, acciones robustas, ¿no? Que tengan un cierto histórico, así como ETFs, instrumentos diversificados, etcétera, de cara a componer una cartera de inversión en el largo plazo adaptada a nuestros objetivos y a nuestro perfil de riesgo sobre todo. Es decir, tener una clara separación entre la cartera táctica más en el corto plazo y la cartera especulativa más a largo plazo orientada a la consecución de tus propios objetivos es lo mejor que puedes hacer. Te va a evitar que caigas en muchos sesgos psicológicos, te va a dar una paz y tranquilidad mental y vas a preservar de manera correcta tu patrimonio principal, que lo vas a tener seguramente en la parte más estratégica en el largo plazo. El error 4. Voy a profundizar en este error, ya lo comenté un poquito al principio con el establecimiento de un plan, pero merece la pena que le dé su huequecito. Vender en ganancias y aguantar pérdidas. Este es el típico error en finanzas conducturales que se llama efecto de disposición, ¿de acuerdo? Este error es totalmente normal, le pasa a todo el mundo, es psicología pura y dura. El riesgo psicológico es lo que realmente te atrapa, lo que realmente te hace perder dinero, más allá de tener que comerte la cabeza en elegir si esta va a ser la acción ganadora, va a ser la perdedora. No, es esto es lo que te destruye la cuenta, o bien porque retienes pérdidas, o bien porque no ganas muchísimo más de lo que podrías ganar si cortas en el momento más adecuado, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final, el neto va a ser pérdidas. Pues si retienes pérdidas y cortas muy rápido cuando tienes ganancias, pues vas a perder, ¿de acuerdo?, más que ganar. Y es un hecho, y esto lo tenemos que evitar. ¿Y cómo evitamos esto? Pues fijaos, si nosotros entramos en una posición, puede ser porque entras en corrección o en momentum, ¿de acuerdo? Y tú tienes una tesis detrás que avala que esta acción tiene buenos fundamentales, quizás esté cotizando a unos múltiplos aceptables, tiene múltiplos de crecimiento que avalan estas subidas, etcétera. Pues oye, pues si ves que tú entras aquí y efectivamente puede ser que haga un pullback en anteriores niveles, pero la tesis se sostiene, la tesis inicial, en tu análisis inicial se sostiene, pues ¿para qué vas a andar cortando la posición? Pues déjala que suba, ¿de acuerdo? Y tú puedes tener un plan que dices, oye, pues en el momento que empieza a haber patrones técnicos de reversión, pues quizás aquí empieza a haber cosas feas en el análisis técnico y revisas fundamentales y parece ser que no están yendo las cosas bien, pues puedes decir, oye, pues le quito un medio de la posición, ¿no? O le quito toda, ¿de acuerdo? O un tercio, etcétera. Puedes ir jugando, digamos, con diferentes partes. O lo que puedes hacer es, oye, pues mira, si yo tenía mi stop loss en anteriores mínimos, pues lo pongo justamente en este caso al inicio del canal ascendente. Esto es un patrón de potencial reversión, ¿vale? De agotamiento de la tendencia alcista. Y de esta manera vas gestionando adecuadamente una ganancia. No tienes por qué de repente cortarla aquí cuando tiene un momentum alcista destacado. ¿Bien?
y la tesis fundamental sostiene que estamos ante una buena empresa. Algo similar ocurre con las pérdidas. Imaginemos que efectivamente tú has comprado aquí, ¿de acuerdo? Pero de repente la corrección sigue, es una corrección más prolongada, porque puedes venir en una estructura general que es alcista, ¿de acuerdo? Empieza a corregir, tú has comprado aquí, pero la corrección sigue, ¿bien? Y dices, ostras, casi que voy a mantener la posición, ¿vale? Perfecto, tú tienes una stop loss aquí situada, pero de repente rompe este último impulso alcista, ¿de acuerdo? Y ya dices, ostras, me ha llegado a la stop loss, casi que la quito, no la voy a cumplir. ¿Por qué? Porque esto al final pues se acabará dando la vuelta. Pues muy mal. Si tú sitúas una stop loss, ¿de acuerdo? Porque tú tienes un plan detrás, tienes que respetarlo sí o sí. Y es obligatorio específicamente cuando estamos ante carteras especulativas en el corto plazo. Tenemos que tener una gestión exquisita del riesgo. Esto es lo más importante y es lo que enseño a mis alumnos, que es, primero, vamos a aprender a no perder y luego ya iremos ganando con el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú partes de un capital de 10.000 y te salen mal las operaciones y de 10.000 te cae a 6.000, luego, para volver otra vez a los 10.000 es muy costoso, muy costoso. Por ello, las pérdidas hay que controlarlas mucho, si no pierdes mucha inercia de cara a futuro a crear riqueza. Bien, entonces, si nosotros ponemos una stop loss, sí o sí, tenemos que respetarla al 100%. Es decir, vender en pérdidas y asumir esas pérdidas no es una derrota, es ser disciplinados. Tenemos que tener un plan y lo tenemos que respetar, ¿de acuerdo? Aquí el que gana dinero es el tío disciplinado, la persona que sabe vender en pérdidas y la persona que sabe mantener una posición en ganancias respetando estrictamente el plan establecido. Mucha gente cree que tiene una cartera de inversión y cuando tú ves esa cartera de inversión te das cuenta que tan solo una posición ocupa más del 50%. Eso no es una cartera de inversión, eso es una apuesta totalmente concentrada, no tiene ningún sentido, porque como esta te vaya mal, te destruye la cartera. Y torres más altas han caído. Grandes bancos que todo el mundo creían que nunca iban a caer, están totalmente quebrados, con lo cual hay que tener mucha cautela con todo esto. Y es que te voy a poner ejemplos. Incluso empresas que seguimos muy de cerca, como Nvidia, son empresas que han tenido caídas de más de un 50%. Empresas como Netflix, NFLX, ha tenido caídas de más de un 70%. Coño, es que son empresas que todo el mundo conocemos en nuestro día a día, pero se nos olvida la parte mala. La parte mala, la caída real. Que la caída real es la distancia de entre máximos a mínimos. Esto es la caída real, que esto es el máximo drawdown, mi máxima caída. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, junto con la volatilidad, ¿de acuerdo? Es decir, cuando vayamos a escoger el tamaño de una posición, va a depender muchísimo del activo en cuestión. ¿Qué podemos tener en cuenta para ello? Pues podemos tener en cuenta generalmente parámetros de riesgo como la máxima caída. Es decir, ¿estamos ante una empresa que suele caer mucho? Sí, pues coño, no le metamos aquí un 20%. Intentemos ser un poquito prudentes y ajustemos ese tamaño de la posición a una cosa más pequeña, ¿de acuerdo? Intentamos buscar carteras diversificadas que tengan al menos en torno a 15-20 activos. Oye, que yo tengo una cartera muy pequeña. Bueno, pues te va a solucionar el problema. Pues si tienes una cartera muy pequeña y no te da el dinero para comprar 15 acciones, pues cómprate un ETF, tío. Te compras un ETF y ya tienes productos diversificados. Y más adelante, cuando vaya creciendo esa cartera, pues puedes ir metiéndole acciones, puedes hacer una separación de tu patrimonio en cartera táctica y cartera más estratégica, etcétera. Al principio es así, yo he pasado por eso, yo he pasado de tener carteras muy pequeñitas, poquito a poco, de 1.000, 2.000 euros, a carteras mucho más grandes, ¿de acuerdo? Y eso es lo bonito es aprender siempre con poco capital y poco a poco vas incrementando ese capital en tu cartera y vas haciendo las cosas bien. Que te den de repente una herencia, me lo invento, de 500.000, de 500.000 euros
y que te pongas tú a hacer una gestión de cartera y empieces a picotear acciones a lo loco, metiéndole cantidades desorbitadas por acción, ¿de acuerdo? Exponiéndote mucho a ese riesgo de concentración, la vas a liar pardísima. Por ello siempre os digo que cuando empecéis, empezad con poco o incluso con cuentas de demostración, ¿de acuerdo? Tienes que tener en cuenta todos los errores que os he ido comentando aquí. Bien, y el de tamaño de la posición es súper importante. No podemos tener en una cartera acciones con un 50, un 30, un 20%, salvo que estemos ante productos diversificados, como ETFs que ya directamente pues apuestan por un sector, por un índice bursátil, que ya en sí es un producto que por dentro está diversificando porque invierte en muchas cosas a la vez. Y aún así tenemos que pensar muy bien ese grado de diversificación, no solamente decir, oye, pues voy a meter todo en renta variable. Es que hay que ver por tipo de activo. Quizás tú eres un perfil menos arriesgado y a lo mejor no te conviene meter tanto porcentaje en renta variable y tiendes a buscar otros activos de menos riesgo, menos volatilidad, menos caídas máximas, etcétera. Bien, como puede ser la renta fija, como puedes irte a otros activos metales como el oro, ¿de acuerdo? O incluso activos monetarios, ¿bien? O directamente liquidez, está fenomenal. Y de esta manera, pues oye, vas componiendo carteras con sentido, vas haciendo las cosas bien, no incurres en estos errores que te pueden costar cientos, miles de euros, porque los errores que acabo de comentar son súper comunes. Yo los veo día a día. Mis alumnos me vienen con este tipo de errores y ellos van, en primer lugar, aprendiendo a solventarlos. Y luego ya viene la construcción de la cartera, que aprendan de una manera pues teórica práctica a construir su propia cartera, a saberla gestionar en el tiempo, etcétera. Pero primero hay que aprender a evitar errores, controlar muy bien el riesgo y luego ya empieza la fase de construcción. Al final, todo esto que te he comentado es la base, obviamente hay que ponerse a trabajar en ella y requiere práctica y formación. Y todo esto lo veo en detalle en mi academia de inversión. Todos los días voy viendo con mis alumnos, oye, pues cómo van progresando, cómo van aplicando estas cosas y cuentan con ese acompañamiento más personalizado. Adicionalmente, dentro de la academia contamos con una base sólida de conocimiento grabado en el cual explico con todo detalle cómo gestionar una cartera de inversión, cómo crear esa cartera táctica, esa cartera estratégica, cómo evitar estos errores y obviamente no solamente abarco esa parte de gestión, ¿no? Ese 70% del éxito, sino también el 30% de análisis, donde profundizo mucho y les explico con detalle no solamente la formación grabada, sino los propios directos, cómo analizar técnicamente acciones, detectar patrones. Y no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de fundamentales. Es necesario evaluar si estamos ante una buena empresa, si tiene un buen negocio. Para ello, les enseño a utilizar múltiplos u otras herramientas de valoración muy interesantes para que estemos ante una empresa robusta, una empresa buena, una empresa solvente. Y adicionalmente contamos con una comunidad de inversores, tenemos un Telegram totalmente privado, donde comentamos diariamente diferentes tesis de inversión súper interesantes que ayudan a esa parte más práctica, más allá de haberla visto en los directos y en las clases todas las semanas que tengo dentro de la comunidad. Si quieres más información sobre cómo acceder a la academia, te lo dejo en comentarios. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. No te olvides de darme un buen like, suscríbete, que aquí vas a aprender como lo hacen los profesionales.